noche vamos a compartir acerca de cómo traer libertad en el área de la familia. Yo quiero comenzarles diciendo de que no hay familias perfectas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No hay familias perfectas. Aunque quisiéramos tener la familia perfecta, aunque pasaron muchas cosas bonitas en nuestras familias, aunque podríamos decir, no, yo me llevé o la fulana de tal se llevó la medalla por lo que hizo, el acto erótico, pero realmente no hay familias perfectas. Y eso debe de traernos esperanza y aliento. Imagínese usted, Adán y Eva no fueron familia perfecta desde el principio, desobedientes a Dios, sus hijos. Uno mató a su otro hijo, a su hermano, no eran familias perfectas. Y así, Noé, un hombre que percibió la voz de Dios para construir un arca y para liberar y para conservar o preservar una generación, pero no era perfecto. Cuando salen del arca, sus hijos descubren la desnudez de él porque estaba embriagado. No eran familias perfectas. Y así sucesivamente vemos a Abraham cómo miente ante algunos personajes diciendo que su esposa era su hermana. Qué tremendo, ¿verdad? Algunos de ustedes van sintiendo como que mejor me voy a relajar, ¿verdad? Y yo que creía de que tenía culpabilidad y traía como que vergüenza a veces. Creo que la palabra de Dios es suficiente para podernos traer no solamente vergüenza, sino que esperanza. Que aunque no seamos la familia perfecta, pero podemos ser mejores que nuestra familia que nos crió. ¿No creen eso, hermanos? Isaac y Rebeca tenían favoritismo de sus hijos, y con esto no estoy avalando ninguna de estas acciones o actitudes que estas familias tenían, no, sino que más bien darnos a conocer que hay esperanza para usted, para mí, para todos. Aún los que ministramos en la iglesia, aún los pastores dentro de la iglesia, no tienen familias perfectas, ¿no es cierto? Y esto nos ayuda a que no debemos de juzgar a otros, que no debemos condenarnos nosotros mismos, ni darnos por vencidos, sino darnos cuenta de que debemos de crecer cada día a la imagen y semejanza de Cristo como familia. ¿Qué les parece eso? Si nosotros definimos nuestro objetivo en esta noche, que aunque no somos familia perfecta, aunque usted venga y conozca muy bien la cultura de su familia, el estado de su familia, el estado de mi familia, quisiera que fuera, pero no lo somos, pero hay esperanza. Y con esa esperanza Dios quiere que nosotros caminemos hacia una libertad. Porque hay familias, especialmente aquí en El Salvador, que nuestra cultura nos marca muchas veces y ese estilo de familia se reproduce. Por ejemplo, hay familias aquí, familias salvadoreñas, aquí familias dentro de la comunidad cristiana en que muchas veces ocultamos cosas. La esposa oculta cosas al esposo y es normal, no le dice cuánto gana, ¿no es cierto? ¡Qué seriedad! El esposo no le dice cuando fue promovido a un mejor salario y le sigue diciendo a la esposa que tiene el mínimo, pero ya no gana el mínimo. Y esas son cosas que nosotros solemos conocer aquí en comunidad cristiana, en El Salvador. La prepotencia del hombre, la manipulación de las mujeres, son cosas que a veces nos caracterizan a la familia en general, pero quizás a veces a la familia aquí salvadoreña. En Gálatas encontramos un pasaje que será nuestro pasaje introductorio, pero principal,
que fíjese bien lo que dice, y dice: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Vamos a volverlo a leer. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si vamos a hablar de libertad, tenemos que hablar de que hemos sido libres, ¿no es cierto? Porque alguien no puede decir yo soy libre, pero le van a preguntar, ¿y de qué? ¿De qué hemos sido libres? ¿De qué ha sido libre? ¿De qué usted está queriendo ser libre en este día que hemos venido acá y que escuchamos algunos por las redes o desde el domingo pasado que íbamos a compartir acerca de la libertad? ¿De qué queremos ser libres nosotros? Fíjese que Pablo está hablando a cristianos, no a inconversos. Está hablando a cristianos que habían conocido del Señor, pero que habían regresado a la esclavitud. Y muchos de nosotros, como familia, como esposos, como hijos, como núcleo familiar, conocimos al Señor, pero de alguna manera hemos regresado a esclavitud. Pero no se preocupe, porque hay esperanza. Dígale a su hermano que está a la par: hay esperanza. Y dice Pablo: así que no estéis, yo estoy aquí para recordaros que no deben de estar sujetos nuevamente al yugo de la esclavitud. Y Pablo más adelante dice: porque ustedes han regresado a dioses vanos, a rudimentos débiles. Regresamos a tradiciones que vuelven nuevamente a lanzar cadenas, lazos de esclavitud para nosotros y para nuestra familia. Así que brevemente vamos a compartir en esta noche. Yo quiero que de verdad abramos nuestros oídos espirituales, nuestra audición al Señor, para descubrir qué es lo que quiere Él enseñarnos y darnos a conocer acerca de estos principios. Y yo quiero llamarles 3 llaves que nos van a permitir abrir puertas para vivir en libertad. Y miren la que fui a conseguir en el museo. La primera llave, para que se nos quede. La primera llave. 3 llaves que nos permitirán abrir puertas que nos están oprimiendo, pero queremos nosotros abrirlas para ser libres. En la familia, la primera, obediencia a la verdad. Obediencia a la verdad. Lo contrario de la verdad es la mentira. Y muchos hemos vivido acostumbrados a escuchar mentiras en nuestra crianza y las hemos venido reproduciendo en nuestra familia. Sencillo, muy sencillo. El niño está pequeñito, llora, y como no lo quiero dejar llorar, le digo una mentira y le digo: hijo, ya voy a venir. Mamá, no te vayas, ya voy a venir. Se va, hacia ahí nomasito voy, y se va a trabajar, y el niño se queda llorando creyendo que la mamá va a regresar. ¿Es mentira o es una verdad? Es una mentira. Y todos lo hemos hecho. Y muchos lo hemos hecho. ¿No es cierto? Como el ejemplo que acabo de dar, de que ocultamos cosas a nuestros hijos. Le decimos a nuestros hijos: no le vayas a decir a tu papá, no le vayas a decir nada porque te va a castigar, y yo no quiero que te castigue. Creemos que estamos haciendo lo correcto, pero es una mentira que está encontrando un espacio en donde sembrarse y después crecer.
Mentiras no hay blandas, no hay de colores, no hay pequeñas, no hay grandes. La mentira es mentira. Mire lo que dice, antes que viéramos este versículo, dice en Juan 8:32, si me ayudan los hermanos, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo comprendo y entiendo que la mayoría de nosotros hemos conocido la verdad, a Jesús. Y porque hemos conocido a Jesús, porque Jesús es la verdad. Y nosotros debemos de hablar la verdad, ¿no es cierto? Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Y por qué mentimos? Porque decimos que conocemos a Dios y mentimos. ¿Será que no hemos conocido la verdadera verdad? Hemos oído hablar de Jesús, pero no le hemos conocido porque no hablamos con verdad. La esposa le pregunta, ¿algo te pasa? Y sí, algo le pasa al esposo, pero le miente. El esposo le pregunta a la esposa, ¿cuánto gastaste? Es que si le digo que lo gasté todo, me lo va a quitar, y le miente. Son mentiras que estamos viendo, las mentiras más insignificantes que usted y yo decimos, pero si no es nada. Pero estamos sembrando una raíz que no es verdad. Y esa raíz está siendo sembrada en una área en donde Dios le llama familia. En donde sus hijos ven, nuestros hijos ven, escuchan, tal vez no pueden argumentar en ese momento con usted porque están pequeñitos, pero ellos están creciendo bajo esa misma raíz que ha sido sembrada de mentira. En Juan 8:36 también dice así, así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Si usted me dice, ¿y cómo puedo dejar de mentir? Deje que el Hijo de Dios lo liberte. Deje que Él abra esa tiniebla y lo va a liberar. Pero es que si yo le digo, le cuento, si yo confieso, ahí fue el acabose. Dice la Biblia entonces que vamos a dejar entrar al padre de la mentira. ¿Quién gobierna en nuestra casa? El padre de mentira, que tiene un nombre, y ese nombre es el diablo. Cuando decimos mentiras entre nuestra propia familia, ¿a quién le hemos abierto la puerta? Al diablo. Porque es el padre del… Pero hermana, así como si sea una mentirita chiquita. Así comenzamos. La mentira nos ata, la mentira invita a que el padre de la mentira se posesione de nuestra casa. Acordémonos, estamos hablando de la primera llave que nos permite abrir esa puerta de mentira, de opresión. Pero esa llave nos va a ayudar a ser libres, y esa llave es la verdad. Decir siempre la verdad. Puede cerrar sus ojos en esta noche y decir, ayúdame, Señor, a decir siempre la verdad. Es algo difícil, pero es así como el reino de Dios se establece aquí en la tierra, diciendo la verdad. ¿Y qué va a tener usted? Como padre de familia, una esposa que dice la verdad, unos hijos que dicen la verdad, una familia que no es tildada y que dice aquellas son, los Hernández son mentirosos. Si vos no las oyes, si todo lo que dice es mentira, si no tiene, es apariencia, ella siempre dice que esto, pero no es eso, mentirosa. ¿Cómo seremos conocidos nosotros? En Proverbios 12:22. Este pasaje, mire lo que dice, 12:22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová,
pero los que hacen verdad son su contentamiento. Cuando mentimos, y yo me incluyo, cuando mentimos, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Abominación, algo que no puede soportar Él, aunque usted y yo nos vengamos aquí a cantar te amo, y decimos y cantamos y lloramos y nos revolcamos y hacemos todo y de veras sentimos la presencia del Señor. Pero si usted regresa, como dice Gálatas, que volvimos al yugo de esclavitud, es abominación a Jehová. Muchos tenemos ya grabada la mentira en la mente que vamos a decir mañana en el trabajo. Me sale mejor decir que estoy enfermo o reportarme que no puedo ir a trabajar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Diga, yo quiero ser el contentamiento de Dios. ¿No es cierto que cuando un hijo se acerca y le dice, papi, perdón, yo fui quien boté el marco de tu diploma que tanto te costó, perdón, papi? El papá se siente hasta quizás, no le voy a pegar, vea, porque me ha dicho la verdad. Pero si uno les quiere decir, ¿quién lo hizo? Vos lo hiciste, yo sé que, más lo enoja. No trae contentamiento. Pues la palabra de Dios nos dice que cuando mentimos somos abominables delante de Jehová. Pero cuando decimos la verdad, cuando le preguntan, hermana, ¿cuántos equipos de crecimiento tiene? 18, 7, y solo tenemos 1 o 3. Abominación al Señor. Ese es otro tema que no estamos hablando de equipos de crecimiento, estamos concentrándonos, Raquel, aquí en la familia. Perdón, hermanos. Bueno, decidamos entonces decir la verdad. ¿Cuántos nos decidimos, nos proponemos, hermanos, delante del Señor, que nuestros labios hablarán verdad? Quisiera que todos levantáramos la mano, pero yo sé que nos cuesta, ¿verdad? Pero propongámonos, hermanos, en el nombre del Señor. Para finalizar este punto, la mentira trae algunas consecuencias y estas consecuencias son graves, si usted no lo sabía. La primera es, nos distancian de Dios. En Apocalipsis dice, hay una serie de lista en 21:8, que los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, y es la muerte segunda. La mentira nos distancia de Dios. Usted puede venir acá, usted puede compartir con su familia y pensar que todo va bien, pero la presencia de Dios se ha apartado de nosotros cuando mentimos. Y de repente ya no hay trabajo, y de repente se arruina la refrigeradora, y de repente hay cosas que suceden en la casa que no encontramos razón, sentido. ¿Por qué? Porque ha habido siembra de mentira y no ha habido la verdad. Segundo, las relaciones se dañan por la desconfianza, claro está. ¿Cómo es que le vamos a dar permiso a nuestro hijo que vaya a una celebración de la comunidad cristiana y se va para otro lado? Y el hijo está enojado. Que no confías en mí, papá, que qué bárbaro, vos cómo sos, que mira, que no, hombre, todos los papás son diferentes. Hay mentira, jovencito. Si usted no dice la verdad, es lo normal que su papá, que su mamá desconfíe. Si le dio $15 para que fuera a comprar, a pagarle a la señora de la tienda y $5 de tortilla, y se lo gastó en otra cosa, su mamá tiene toda la razón de no volverle a confiar dinero. Si yo soy cristiano, mamá, confía en mí.
Si dentro de la familia la esposa anda endulzándose a veces el oído con otra persona y se ve frecuentemente con alguien que no es su esposo, el esposo tiene toda la razón de confrontarla un día y decirle: hija, mira, mi amor, no es bueno que tú hagas eso. ¿Cómo es eso que tú no regresas a la casa y debes de regresar a la casa y no andar con una persona, un hombre que no es tu esposo, fuera del trabajo? Qué bárbaro vos, celoso que sos. Igual el esposo, ¿no es cierto? Si solamente somos cheros del trabajo, bueno, vamos a tomar unas cuantas cosas, pero no pasa nada, le decimos, ¿verdad? Y llega a las 11, 12, 1 de la mañana. Cuando no hay la verdad, hay desconfianza. ¿No es cierto, hermanos? Los veo bien atentos y eso me parece muy bien. La mentira también trae la consecuencia de ser avaro, la avaricia. ¿Se acuerdan ustedes de Ananías y Zafira? Mire, uno mintió. ¿Y qué había ahí? Había una siembra de mentira, y cuando llega la otra, ¿verdad? Lo encuentra él. ¿Y qué pasó? Y en cuanto lo vendiste, le dijo Pedro, y en tanto le dice, no era, y pum, cayó nomás también. Porque mintió. ¿Cuánto cuesta? Digamos la verdad. No nos cuesta nada. Y la cuarta consecuencia de una mentira, espero que lo hayamos anotado. Yo no lo traje aquí, pero después podemos compartir el bosquejo si alguien quiere. La primera es: nos distancia de Dios. La segunda, las relaciones son dañadas. La tercera es camino a la avaricia. Y la cuarta es puerta abierta de pecados inmorales. Cuando comenzamos a mentir, por pequeñas que sean nuestras mentiras, nos va a llevar a los pecados inmorales, en donde vamos a protegernos del padre de la mentira y ya no vamos a sentir en nuestro corazón que estamos dañando al Señor. Bueno, esa es la primera llave. La segunda llave, aquí debería tener yo un modelo que me desfilara la segunda llave. La segunda llave, ¿la primera cuál era? Obediencia a la verdad, decir la verdad, que hablamos de la mentira, pero establecernos, decir siempre la verdad como familia, la verdad como papá, la verdad como mamá, la verdad como hijo. La segunda es la destrucción de herencias, de maldiciones. Nosotros como familia debemos de destruir toda herencia de maldición. Yo no sé de dónde usted viene, cómo fue sus ancestros, sus abuelos, sus tatarabuelos, pero si nosotros revisamos o nos tomamos el tiempo, no para condenarlos, acusarlos, sino que para saber o conocer cuál es esa herencia que hemos recibido de bendición o de maldición, el Espíritu Santo nos puede ayudar para tomar nueva dirección en nuestra casa, en nuestra familia. No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué hay esterilidad en su familia, por qué su tía, su abuela, su hermana, y puede ser que algún parte de su núcleo cercano, como su hija o su hijo, es estéril, porque ha venido arrastrando engaño tras engaño. Es que mi abuela engañó a mi abuelo, de ahí mi papá a mi mamá, y así sucesivamente vemos comportamientos parecidos o iguales o repetitivos en nuestra familia, o hijos que mueren, o familias que mueren a los 30 años, a los 60 años. Yo no sé por qué mi abuelo murió a esa misma edad y resulta que mi papá, y ahora yo casi que tengo, Dios mío, comportamientos repetitivos, ¿verdad? Enfermedades repetitivas, son herencias de maldición. Y Éxodo 20:25 nos habla de cómo nosotros podemos apegarnos a esta palabra para descubrirlas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Está hablando de los dioses, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Cuando hay un rechazo acerca de Dios, hay una visitación de generaciones en generaciones. ¿Se ha dado el tiempo usted para investigar, para averiguar qué ha sucedido en su familia? La herencia de maldición es la consecuencia de pecado dentro de la familia. Se reflejan en problemas que surgen de generaciones en generaciones. Y ahí entran quizás los vicios, el alcoholismo, que no solamente ha sido una tendencia a tomar licor o alcohol, sino que a la destrucción de sus propias vidas, de sus cuerpos, de sus familias, y consecuencia heredan ese estilo de vida a sus hijos. ¿Me comprenden, hermanos? Qué terrible esto, qué terrible esto. Mis dos abuelos tenían inclinación al alcohol. Mis dos tatarabuelos también, y uno de ellos, de tatarabuelos, era sacerdote, imagínense. Pero vino arrastrando eso y uno tiene que cortar y parar y decir, no más aquí. Yo me recuerdo, y lo voy a contar en confianza acá, y lo están reproduciendo y en confianza yo, pero yo me recuerdo que de verdad yo le dije, yo no era cristiana, yo le decía a Dios en mis tiempos de plática, que decía que platicaba con Dios, que yo no quería casarme con una persona alcohólica, porque vi el sufrimiento de mi papá con su abuelo, de mi papá con mi mamá y de mi papá con nosotros como hijos. Yo le decía, Señor, o Dios, no me acuerdo cómo le decía, pero le decía, yo no me... La hermana ha sido cristiana desde los 14 años, pero han habido momentos, situaciones, circunstancias en las que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Y mientras usted no reconozca esas potestades que están siempre influenciando para hacer caer y destruir a su familia, usted no va a buscar el poder de Dios, usted va a buscar otro tipo de cosas y no va a prevalecer. Pero volviendo aquí a la destrucción de herencia de maldición, ¿qué tipo? Yo quiero preguntarles, ¿qué tipo de herencia de maldición ha permanecido en su familia o permanece, del cual usted tiene que decir, no más? Y usted tiene la autoridad, porque Dios se la ha dado. Fíjense lo que dice en Gálatas 5:1 y volvamos a leer: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted no necesita otra cosa más que creer que si el Hijo de Dios la ha o lo ha libertado, es libre. Amén, hermanos. Somos libres. Usted se puede sacudir y usted puede decir, yo soy libre de toda opresión, de toda maldición, de toda herencia, de toda influencia de mis ancestros. Soy libre. Amén. Y mi casa y yo, como decía Josué, serviremos a Jehová. Y usted no lo ve en este momento, pero usted lo cree, porque dice, si el Hijo de Dios realmente os libertare, seréis verdaderamente libre. No se trata de usted, se trata de creer que si Dios envió a su Hijo para que lo libertara a usted, usted y yo vamos a ser libres. Amén. No se trata de que cómo ha sido, de que cómo se siente, de que cómo ve, es que se trata de creer. Pablo decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. A mí me costó ver a mi papá. Yo creo que lo he contado muchas veces, pero me costó porque pasaron muchos años, pero una y otra vez
me animaba ese pasaje: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ahí la maldición generacional se terminó. Y si usted quiere terminar con esa maldición de su herencia ancestra, crea en el Señor Jesucristo y será salvo usted y toda su casa, porque si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres, hermanos. Amén. Claro está. Ahora tenemos que tomar acción, porque fíjese que usted se acuerda de ese pasaje de David y Betsabé, y ahí tenemos en la Biblia de cómo Dios manifiesta y plasma dentro de la Biblia historias de las cuales nos animan a nosotros para tener esperanza, como decíamos al principio de la celebración, no para hundirnos, porque muchos de nosotros puede ser que estamos desanimados porque no vemos lo que nosotros queremos ver en nuestra familia. Pero hombres grandes de la Biblia no hicieron a veces lo correcto de Dios, pero se arrepintieron y vieron el favor y la misericordia de Dios, como lo pudo ver David. Pero David inició una raíz de herencia, de maldición, de lujuria. Cuando él dice que estaba en el patio y sube a la azotea y de repente ve a una mujer bañándose y la codicia y la trae con él y tiene relaciones sexuales, y después cuando se da cuenta de que Betsabé estaba embarazada y que era casada y que el esposo era Urías, uno de los del ejército de él, lo manda a llamar para que duerma con ella, para tapar su pecado. Pero el hombre Urías era tan fiel a Dios y a David que no durmió con su esposa, sino que durmió afuera del palacio, y hasta lo embriaga y lo hace cualquier cosa para opacar su pecado, pero no lo puede hacer hasta que David le dice: bueno, pónganlo en primera fila y que sea el primero que muera. Y murió. Pero esa codicia de mujer, lujuria de codiciar a una mujer que no era de él, entró y se fue sembrada dentro de la casa del rey, dentro de los hijos del rey. Y había un hijo llamado Amnón, que desde que vio a su hermana Tamar, medio hermana porque era por parte de papá, la codició. Y se enfermó, dice, y quería, y estaba obsesionado con Tamar hasta que la tiene. Hizo muchas cosas. Esas son herencias de maldiciones. Porque nuestros padres hicieron algo que nos transfirieron espiritualmente a nosotros. Ahora nosotros, hermanos, nosotros, usted y yo como cristianos, tenemos que dar muy bien los pasos que estamos queriendo dar, porque nuestros pasos van a permitir que nuestros hijos caminen en bendición y no en maldición. Si usted dice: bueno, a mí no me importa, de todos modos yo con quien estoy enojado es con mi esposa o con mi esposa, que se haga lo que se haga. No, no es así. Vamos a transferir ese pecado de una manera espiritual a nuestros hijos, y después nos va a doler, ¿no es cierto? Después duele. Estoy seguro que a David le dolió. ¿Cómo es posible que mi hijo haga eso? Claro, él lo hizo, y se desencadenó un espíritu de lujuria en el reino de David. Usted y yo no queremos desencadenar ninguna herencia de maldición a nuestros hijos. Amén, hermanos. Estamos a tiempo, porque si el Hijo de Dios nos libertare, seremos verdaderamente libres. Así que rompamos con cualquier herencia de alcoholismo, de hechicería, perversiones sexuales. Perversiones sexuales no solamente son de los que actúan, sino de los que ven, que se complacen
en la pornografía, engaños, infidelidades, brujerías, etcétera. Mentirosos, como acabamos de leer en Apocalipsis. Buscar siempre la brujería, ¿qué me va a decir? Los astros, busquemos. Son herencias que van siendo transferibles a nuestra familia. Esa llave que les acabo de mostrar nos va a ayudar a destruir toda herencia de maldición a nuestra familia. Amén. Y la última llave, ¿cuántas llaves llevamos? Esta es la tercera. Y esta me encanta. La llave del perdón. Diga, la llave del perdón. ¿Puede decirle a su hermano que está a la par las 3 llaves ya? La verdad, obediencia a la verdad. La segunda, romper con herencias de maldiciones. Y la tercera, la llave del perdón. Las familias que viven perdonándose, no vamos a hablar de la comunidad cristiana, de los amigos, de los hermanos, no. Vamos a hablar de la familia, el perdón en la familia, el perdón del padre al hijo. No de que el hijo le derramó el huevo estrellado ahí en el pantalón ya cuando venía a la iglesia, no. Un perdón que duele, un perdón que ha causado una herida en el corazón. El perdón de la esposa que ha fallado el esposo. El perdón del esposo que ha fallado el esposo y ha dejado de hacer lo que antes hacía. El perdón de la familia trae la presencia de Dios. Porque así como Cristo nos perdonó, dice, siendo pecadores, así nosotros debemos de perdonar a todos. Esa frase que uno dice, y yo la escucho constantemente, es que yo ya lo perdoné, pero no lo quiero ver, ni que se me acerque, mucho menos que vaya a dormir con él. Mira, apartate, apartate, pero ahorita no me digas nada, es que no te puedo ver. ¿Y cómo es posible que habemos familias que no nos hablamos 1, 2, 3 días, no nos hablamos, pasa un mes? Yo les cuento algo, otra vez en privado. Recién casada en nuestra luna de miel con Carlos, nos enojaba, bueno, yo me enojaba hasta 3 días. Y él me decía, Raquelita, ¿y por qué se enoja? No me pasa nada, les. Raquelita, pero no me pasa nada, no me hable, no me pasa nada. La falta de perdón contribuye a que agitemos el corazón a ser un corazón iracundo, con odio, que guarda todas las ofensas, todas las ofensas. Un predicador decía, no me recuerdo quién, no, es que cuando la esposa se pone histérica es más histórica, dicen. Porque es que yo te voy a recordar, es que esta no es la primera, espérate, te voy a contar desde el año tal y tal y tal y tal, y comienza, ¿verdad? Sabemos muy bien memorizar las ofensas, pero no hemos perdonado. Hay una historia, brevemente se las voy a compartir porque creo que es la que resume el mensaje del perdón. Y es José. Ustedes recuerdan cuando José, uno de los hijos de Jacobo, soñador, y el papá le había hecho una gran túnica y todos tenían envidia y quizás era un poco así como altanero hasta cierto punto, ¿verdad? José. Pero los hermanos le tenían envidia. Así que un día encuentran la manera de cómo deshacerse de él. Matémoslo, dicen. Lo echan a un calabozo, lo venden a unos egipcios. ¿Cómo cree que usted se hubiera sentido de esa manera si hubiese sido tratado como José?
¿Cómo se ha sentido usted al ser tratado en su casa por su papá, por el abandono, por el rechazo, por los golpes, por el abuso, por tantas cosas que fueron sucediendo en su casa? Algunos hemos escuchado de que los amarraban en los pies en la mesa del comedor para que no se fueran, pasaban horas, otros los encerraban llorando. Abuso, traumas, dolor, heridas, otros golpeados no solamente con el cincho, sino que con objetos más hirientes, maltratados, quebrados narices, orejas, caderas, etcétera. La plancha, niñas que se orinaban. Usaban algunas madres o abuelas métodos para castigarlas. Y usted dice, no, es que eso no tiene perdón. No lo puedo perdonar. Es una raíz que está siendo sembrada en su familia. ¿Y sabe qué? Su hijo no lo va a perdonar también a usted. Y cuando usted sea mayor, lo va a tratar de esa manera. Porque usted no ha roto esa área que se llama perdón. Entonces, cuando estos jóvenes, los hermanos de José, lo abandonan y creen que ha desaparecido, y el José, usted sabe muy bien la historia, que se va a Egipto y tiene varios pasos y sucesos hasta el momento en que llegue a ser el sucesor casi del faraón, administrador de todas las cosas, y llegan sus hermanos, y cuando sus hermanos llegan lo reconocen y él se da cuenta que están llegando sus hermanos, los que lo vendieron, los que lo ataron, los que lo golpearon, lo rechazaron, los que en ese momento no querían saber nada de él. ¿Qué hace José? Esa escena es extraordinaria, hermanos. Cuando José los ve y dice, no puede ser, son ellos, mis hermanos, el corazón le salta. Y en el capítulo, creo que Génesis 43, vemos la historia de un José arrepentido queriendo perdonar a sus hermanos. Dice que se retira de donde están ellos después de 2 veces que los ha despachado, les ha dado grano, han regresado, han traído a su hermano Benjamín. Y su llanto era tan fuerte porque estaba desahogando todo el dolor que tenía, porque aunque él había recibido daño, herida, pero no lo había guardado con resentimiento y con odio. Y al final dice que se muestra a ellos y les dice, yo soy José, a quien ustedes vendieron, pero ahora son mis hermanos. Ese es el ejemplo que debemos de tomar, de familias que perdonan. ¿Qué ha hecho su hijo? ¿Le vendió las cosas más caras? Perdónelo, corríjalo, pero perdónelo, no lo eche de la casa. ¿Qué es lo peor que ha hecho su esposa con usted? Perdónela, perdónela. ¿Qué es lo peor que ha hecho su esposo con usted? Y le ha pedido perdón y quizás se ha humillado. Perdónelo, porque solamente el perdón nos va a sanar el corazón. No seamos cautivos del orgullo y del odio y del rencor. Seamos libres, perdonando. ¿Cuál es la ofensa? Y con esto quiero terminar. ¿Cuál es la ofensa más grande que a usted se le ocurre que no puede perdonar? Ay, es que si este me sale con una pata más larga, es que si me llega a tocar el salario, el sueldo, yo sé contadito cuánto es lo que tengo ahí. Es que si el cipote llega a probar marihuana, es que ese día le reviento la boca. Así hablamos. Y así nos vamos comportando. Pero volvamos a lo que dice Gálatas: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre. Estemos firmes en una libertad que vamos a pelear porque no es fácil, ¿no es cierto?
No es fácil. No es fácil decir yo me voy a mantener haciendo el bien. Yo me voy a mantener diciendo la verdad. Yo voy a perdonar cualquier ofensa, Señor. Me va a costar. Me voy a tardar quizás, pero lo voy a hacer, Señor. Porque quiero construir una familia libre. Libre para expresar la presencia de Dios y que otros digan, es que la familia fulana de tal, la familia Rosales expresa, no sé, ser libres en Cristo, la presencia de Dios, porque perdona, porque no miente y quizás hayan otras cosas más, y porque han detenido con sus hechos y sus actos la maldición de sus ancestros. Finalizando esta área del perdón, ¿cómo puede usted perdonar? Porque yo creo que es una de las áreas más difíciles de mantener la libertad dentro de la familia. ¿Cómo puede perdonar? No va a olvidar, nunca va a olvidar quizás. Pero lo que va a pasar es que usted se puede encontrar con Dios. Y cuando usted se encuentra con Dios, Dios le hace ver que usted es mucho más pecador delante de Dios. Y Él, siendo Dios, nos perdonó de todos nuestros pecados. ¿Y cómo es posible que nosotros no podemos perdonar? ¿Cómo es posible que vengamos y decimos, Señor, yo te amo, a quien no vemos, dice Juan? Y no podemos ni siquiera ver a nuestro hermano, a nuestro hijo, que lo hemos echado de la casa, que lo hemos humillado, a nuestro esposo que lo hemos herido, que le hemos dado, como muchas veces decimos las mujeres, es que le voy a dar en la llaga donde le duele. ¿Cómo es posible que siendo nosotros cristianos y venimos a la iglesia, no sabemos perdonar? ¿Será que no nos hemos encontrado con Dios? Así que podemos perdonar cuando nos encontremos con Dios. Cuando usted tenga ese encuentro y usted derrame su alma y su corazón y delante de Dios, como José lo hizo, delante de Dios. Y Dios le pudo poner amor a José para con sus hermanos. Y Él nos hará ver que somos pecadores igual que todos, pero que solamente la misericordia de Dios nos hace aceptos en su reino.